Prueba de práctica para la ciudadanía estadounidense. En inglés y español. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? We elect a president for how many years? A. 2. B. 5. C. 4. D. 6. La respuesta correcta es la C. 4. 4. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Name one state that borders Canada. A. Nueva York. B. Oregón. C. Florida. D. Dakota del Sur. La respuesta correcta es la A. Nueva York. New York. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? The House of Representatives has how many voting members? A. 273. B. 100. C. 50. D. 435. La respuesta correcta es la D. 435. 435. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? What is the supreme law of the land? A. La Declaración de Independencia. B. La Constitución. C. La Carta de Derechos. D. La Proclamación de la Emancipación. La respuesta correcta es la B. La Constitución. The Constitution. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? Who is the father of our country? A. Abraham Lincoln. B. George Washington. C. John Adams. D. Thomas Jefferson. La respuesta correcta es la B. George Washington. George Washington. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? What is the economic system in the United States? A. Economía digital. B. Economía socialista. C. Economía capitalista. D. Economía comunista. La respuesta correcta es la C. Economía capitalista. Capitalist economy. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? When do we celebrate Independence Day? A. El 5 de mayo. B. El 4 de marzo. C. El 15 de octubre. D. El 4 de julio. La respuesta correcta es la D. El 4 de julio. July 4th.
¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? In what month do we vote for president? A. Noviembre. B. Enero. C. Octubre. D. Febrero. La respuesta correcta es la A. Noviembre. November. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Name one American Indian tribe in the United States. A. Zulu. B. Celtas. C. Maya. D. Cherokee. La respuesta correcta es la D. Cherokee. Cherokee. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? A. El territorio de Quebec. B. Alaska. C. El territorio de Luisiana. D. Hawái. La respuesta correcta es la C. El territorio de Luisiana. The Louisiana Territory. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Who was president during World War I? A. Franklin Roosevelt. B. Woodrow Wilson. C. James Madison. D. George Washington. La respuesta correcta es la B. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Name one U.S. territory. A. Jamaica. B. Haití. C. Bermuda. D. Puerto Rico. La respuesta correcta es la D. Puerto Rico. Puerto Rico. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Name one of the two longest rivers in the United States. A. Río Colorado. B. Río Grande. C. Río Mississippi. D. Río Ohio. La respuesta correcta es la C. Río Mississippi. Mississippi River. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? A. Nosotros los colonos. B. Nosotros los británicos. C.
América nuestra nación. D. Nosotros el pueblo. La respuesta correcta es la D. Nosotros el pueblo. We the people. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? A. 27. B. 9. C. 100. D. 25. La respuesta correcta es la A. 27. 27. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? How many U.S. senators are there? A. 100. B. 50. C. 15. D. 435. La respuesta correcta es la A. 100. 100. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? If the president can no longer serve, who becomes president? A. El secretario de Estado. B. El presidente de la Corte Suprema. C. El presidente de la Cámara de Representantes. D. El vicepresidente. La respuesta correcta es la D. El vicepresidente. The vice president. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? When is the last day you can send in federal income tax forms? A. El 4 de marzo. B. El 15 de abril. C. El 4 de julio. D. El 15 de mayo. La respuesta correcta es la B. El 15 de abril. April 15th. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? During the Cold War, what was the main concern of the United States? A. La Gran Depresión. B. El cambio climático. C. El capitalismo. D. El comunismo. La respuesta correcta es la D. El comunismo. Communism. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? When was the Constitution written? A. 1853. B. 1787. C. 1776. D. 1792. La respuesta correcta es la B. 1787.
1787. ¿Qué hace la rama judicial? What does the judicial branch do? A. Revisa las leyes. B. Imprime dinero. C. Escribe la Constitución. D. Crea las leyes. La respuesta correcta es la A. Revisa las leyes. Reviews laws. ¿Qué hace el gabinete del presidente? What does the president's cabinet do? A. Explica las leyes. B. Comanda las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. C. Protege los derechos básicos de los ciudadanos. D. Asesora al presidente. La respuesta correcta es la D. Asesora al presidente. Advises the president. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? What is one responsibility that is only for United States citizens? A. Pagar declaraciones de impuestos. B. Respetar a los otros. C. Prestar servicio en un jurado. D. Obedecer las leyes. La respuesta correcta es la C. Prestar servicio en un jurado. Serve on a jury. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? When was the Declaration of Independence adopted? A. El 4 de julio de 1789. B. El 10 de abril de 1782. C. El 4 de julio de 1776. D. El 12 de enero de 1789. La respuesta correcta es la C. El 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Why does the flag have 13 stripes? A. Porque representan las 13 colonias originales. B. Porque las franjas representan la cantidad de firmas que tiene la Constitución de Estados Unidos. C. Porque se consideraba buena suerte tener 13 franjas en la bandera. D. Debido a que las franjas representan los miembros del Segundo Congreso Continental. La respuesta correcta es la A, porque representan las 13 colonias originales. Because there were 13 original colonies. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? A. Harry Truman. B.
Herbert Hoover. C. Woodrow Wilson. D. Franklin Roosevelt. La respuesta correcta es la D. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? What is one promise you make when you become a United States citizen? A. Nunca viajar fuera de los Estados Unidos. B. No defender la Constitución ni las leyes de los Estados Unidos. C. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. D. Desobedecer las leyes de los Estados Unidos. La respuesta correcta es la C. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? What stops one branch of government from becoming too powerful? A. Los ciudadanos. B. Pesos y contrapesos. C. La Corte Suprema. D. La Carta de Derechos. La respuesta correcta es la B. Pesos y contrapesos. Checks and balances. ¿En qué consiste la libertad de religión? What is freedom of religion? A. Usted debe escoger una religión. B. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. C. No puede escoger en qué momento practicar su religión. D. Nadie puede practicar una religión. La respuesta correcta es la B. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? How old do citizens have to be to vote for president? A. 33 años en adelante. B. 25 años en adelante. C. 18 años en adelante. D. 21 años en adelante. La respuesta correcta es la C. 18 años en adelante. 18 and older. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Name the U.S. war between the North and the South. A. La Guerra Civil. B. La Primera Guerra Mundial. C. La Guerra Revolucionaria. D. La Guerra Hispano-Estadounidense.
La respuesta correcta es la A, la Guerra Civil. The Civil War. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? What ocean is on the west coast of the United States? A, el Océano Atlántico. B, el Océano Ártico. C, el Océano Pacífico. D, el Océano del Sur. La respuesta correcta es la C, el Océano Pacífico. Pacific Ocean. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Who wrote the Declaration of Independence? A, James Madison. B, Thomas Jefferson. C, Abraham Lincoln. D, George Washington. La respuesta correcta es la B, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? What did the Declaration of Independence do? A, anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. B, liberó a los esclavos. C, concedió el derecho al voto a las mujeres. D, anunció nuestra independencia de Francia. La respuesta correcta es la A, anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. A. Solo los ciudadanos estadounidenses por nacimiento pueden votar. B. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. C. Ciudadanos de 21 años en adelante pueden votar. D. Solo los ciudadanos que poseen un empleo pueden votar. La respuesta correcta es la B. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Citizens 18 and older can vote. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? What are the 2 parts of the U.S. Congress? A. El Senado y la Cámara de Representantes. B. El Senado y las Cortes. C. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. D. La Cámara de Representantes y las Cortes. La respuesta correcta es la A. El Senado y la Cámara de Representantes. The Senate and House of Representatives. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?
Who did the United States fight in World War II? A. Japón, China y Vietnam. B. La Unión Soviética, Alemania e Italia. C. Japón, Alemania e Italia. D. Inglaterra, Japón y Alemania. La respuesta correcta es la C. Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany, and Italy. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? A. Crear un ejército. B. Proveer escuelas y educación. C. Imprimir dinero. D. Suscribir tratados. La respuesta correcta es la B. Proveer escuelas y educación. Provide schooling and education. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? What are two cabinet level positions? A. Secretario de Salud y Servicios Humanos y el Secretario de la Marina. B. El Secretario del Clima y el Secretario de Energía. C. El Secretario del Interior y el Secretario de Historia. D. Secretario de Defensa y el Secretario de Educación. La respuesta correcta es la D. Secretario de Defensa y el Secretario de Educación. Secretary of Defense, Secretary of Education. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? What is the rule of law? A. Todos deben obedecer la ley. B. El gobierno no tiene que cumplir con las leyes. C. Todas las leyes deben ser las mismas en todos los estados. D. Todos menos el presidente deben seguir las leyes. La respuesta correcta es la A. Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Who lived in America before the Europeans arrived? A. Nadie. B. Floridanos. C. Indios americanos. D. Canadienses. La respuesta correcta es la C. Indios americanos. American Indians. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? What ocean is on the east coast of the United States? A. El Océano Índico. B. El Océano Atlántico. C. El Océano Ártico.
D. El Océano Pacífico. La respuesta correcta es la B. El Océano Atlántico. Atlantic Ocean. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Where is the Statue of Liberty? A. La Bahía de San Francisco. B. El Puerto de Boston. C. Washington, D.C. D. El Puerto de Nueva York. La respuesta correcta es la D. El Puerto de Nueva York. New York Harbor. También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York. New York. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Who is in charge of the executive branch? A. El primer ministro. B. El presidente de la Cámara de Representantes. C. El presidente. D. El presidente de la Corte Suprema. La respuesta correcta es la C. El presidente. The President. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Why does the flag have 50 stars? A. Porque hay una estrella por cada estado. B. Porque eran 50 las colonias iniciales. C. Porque hay una estrella por cada presidente. D. Porque hay 50 tribus de indios americanos en los Estados Unidos. La respuesta correcta es la A. Porque hay una estrella por cada estado. Because there is one star for each state. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? When must all men register for the Selective Service? A. A la edad de 26 años. B. Los hombres no tienen que inscribirse en el servicio selectivo. C. A la edad de 18 años. D. A cualquier edad. La respuesta correcta es la C. A la edad de 18 años. At age 18. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? A. El secretario del Tesoro. B. El presidente del Tribunal Supremo. C. El presidente de la Cámara de Representantes. D. El secretario de Estado. La respuesta correcta es la C. El presidente de la Cámara de Representantes. The Speaker of the House. ¿Cuál es la capital de su estado?
What is the capital of your state? Las respuestas variarán. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? A. A los Estados Unidos. B. Al Congreso. C. Al Padre de nuestra nación. D. Al Presidente. La respuesta correcta es la A los Estados Unidos. The United States. ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? A. Una introducción. B. El prólogo de la Constitución. C. Una rama del gobierno. D. Un cambio a la Constitución. La respuesta correcta es la D. Un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Why do some states have more representatives than other states? A. Debido al tamaño geográfico del estado. B. Debido a que tienen más gente. C. Debido a la localización del estado. D. Debido al poder económico del estado. La respuesta correcta es la B. Debido a que tienen más gente. Because they have more people. ¿Quién fue el primer presidente? Who was the first president? A. Woodrow Wilson. B. Abraham Lincoln. C. George Washington. D. Thomas Jefferson. La respuesta correcta es la C. George Washington. George Washington. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? A. Diplomático americano. B. Tercer presidente de los Estados Unidos. C. Miembro más joven de la Convención Constitucional. D. Inventó los aviones. La respuesta correcta es la A. Diplomático americano. U.S. diplomat. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? What was one important thing that Abraham Lincoln did? A. Compró Alaska. B. Declaró la guerra a Gran Bretaña. C. Creó las Naciones Unidas. D. Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación.
La respuesta correcta es la D. Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. Freed the slaves. Emancipation Proclamation. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo liberó a los esclavos. Freed the slaves. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Name one war fought by the United States in the 1800s. A. La Guerra de Vietnam. B. La Guerra Civil. C. La Segunda Guerra Mundial. D. La Primera Guerra Mundial. La respuesta correcta es la B. La Guerra Civil. Civil War. ¿Quién crea las leyes federales? Who makes federal laws? A. El Congreso. B. El Presidente. C. Los gobernadores. D. La Corte Suprema. La respuesta correcta es la A. El Congreso. Congress. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? A. Puso fin a la Primera Guerra Mundial. B. Concedió el derecho al voto a las mujeres. C. Dio a los Estados Unidos su independencia de Gran Bretaña. D. Liberó a los esclavos. La respuesta correcta es la D. Liberó a los esclavos. Freed the slaves. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Name one war fought by the United States in the 1900s. A. Guerra Civil. B. Primera Guerra Mundial. C. Guerra Revolucionaria. D. Guerra entre México y los Estados Unidos. La respuesta correcta es la B. Primera Guerra Mundial. World War I. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? We elect a U.S. representative for how many years? A. 2. B. 6. C. 7. D. 4. La respuesta correcta es la A. 2. 2. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? What is one reason colonists came to America? A. Para experimentar cómo era viajar a través del océano. B. Para unirse a un grupo cívico. C. Libertad.
D. Para aprender nuevos idiomas. La respuesta correcta es la C. Libertad. Freedom. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? What are the two major political parties in the United States? A. Progresista e independiente. B. Capitalista y socialista. C. Reformista y verde. D. Demócrata y republicano. La respuesta correcta es la D. Demócrata y republicano. Democratic and Republican. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? A. La Carta de Derechos. B. Los derechos inalienables. C. Los artículos de la Confederación. D. La Declaración de Independencia. La respuesta correcta es la A. La Carta de Derechos. The Bill of Rights. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? What are two ways that Americans can participate in their democracy? A. Pagar impuestos y votar. B. Obtener una educación y llamar a senadores y representantes. C. Votar y afiliarse a un partido político. D. Escribir a un periódico y tener pasaporte. La respuesta correcta es la C. Votar y afiliarse a un partido político. Vote. Join a political party. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? What is one right or freedom from the First Amendment? A. Portar armas. B. Expresión. C. Juicio por jurado. D. Votar en elecciones. La respuesta correcta es la B. Expresión. Speech. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Name your U.S. representative. La respuesta a esta pregunta depende de su código postal. Haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video para encontrar el nombre de su representante. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Who does a U.S. Senator represent? A. Solo las personas del estado que votaron por el senador. B. A todas las personas del estado. C. Las legislaturas estatales. D.
A todas las personas del Estado que pertenezcan al mismo partido político del senador. La respuesta correcta es la B. A todas las personas del Estado. All people of the state. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? Who signs bills to become laws? A. El secretario de Estado. B. El presidente. C. El vicepresidente. D. El presidente de la Cámara de Representantes. La respuesta correcta es la B. El presidente. The president. ¿Quién veta los proyectos de ley? Who vetoes bills? A. El presidente. B. El vicepresidente. C. El presidente de la Cámara de Representantes. D. El presidente de la Corte Suprema. La respuesta correcta es la A. El presidente. The president. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? What did Martin Luther King Jr. do? A. Se convirtió en senador estadounidense. B. Luchó por el sufragio femenino. C. Fue el primer gobernador del estado de Carolina del Norte. D. Luchó por los derechos civiles. La respuesta correcta es la D. Luchó por los derechos civiles. Fought for civil rights. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? What is the highest court in the United States? A. La Corte de Apelaciones. B. La Corte de Distrito. C. La Corte Suprema. D. La Corte Federal. La respuesta correcta es la C. La Corte Suprema. The Supreme Court. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Why did the colonists fight the British? A. Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. B. Porque los colonos no podían tener casas. C. Debido a la esclavitud. D. Porque el ejército británico quemó sus escuelas. La respuesta correcta es la A. Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. Because of high taxes. Taxation without representation. También puede responder a esta pregunta diciendo solo debido a los impuestos altos. Because of high taxes. Había 13 estados originales. Nombre 3. There were 13 original states. Name 3.
A. Washington, Oregón y California. B. Texas, Florida y Alabama. C. Virginia, Carolina del Norte y Florida. D. Nueva York, Carolina del Norte y Carolina del Sur. La respuesta correcta es la D. Nueva York, Carolina del Norte y Carolina del Sur. New York, North Carolina, South Carolina. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? A. Conceder licencias de conducir. B. Proveer escuelas y educación. C. Proveer protección. D. Imprimir dinero. La respuesta correcta es la D. Imprimir dinero. To print money. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? What major event happened on September 11th, 2001 in the United States? A. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. B. Terroristas atacaron los Estados Unidos. C. El huracán Andrew azotó a los Estados Unidos. D. Ocurrió el accidente de la planta de energía nuclear en 3 Mile Island. La respuesta correcta es la B. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terrorists attacked the United States. ¿Cómo se llama el himno nacional? What is the name of the national anthem? A. The Star Spangled Banner. B. God Bless the USA. C. America the Beautiful. D. America My Home. La respuesta correcta es la A. The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? How many justices are on the Supreme Court? A. 5. B. 9. C. 11. D. 50. La respuesta correcta es la B. 9. 9. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Name one right only for United States citizens. A. Asistir a la escuela. B. Libertad de expresión. C. Votar en una elección federal. D. Libertad de religión. La respuesta correcta es la C. Votar en una elección federal.
Vote in a federal election. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? What did Susan B. Anthony do? A. Luchó por los derechos de la mujer. B. Hizo la primera bandera de los Estados Unidos. C. Fundó la Cruz Roja. D. Fue la primera mujer elegida para el Senado de los Estados Unidos. La respuesta correcta es la A. Luchó por los derechos de la mujer. Fought for women's rights. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? We elect a U.S. Senator for how many years? A. 3. B. 2. C. 4. D. 6. La respuesta correcta es la D. 6. 6. Mencione un estado que tiene frontera con México. Name one state that borders Mexico. A. Nueva York. B. California. C. Colorado. D. Alaska. La respuesta correcta es la B. California. California. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Who is the governor of your state now? Las respuestas variarán. Para encontrar el nombre del gobernador de su estado, haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? What are two rights for everyone living in the United States? A. Libertad de expresión y libertad de religión. B. Libertad de expresión y libertad de aspirar a ser presidente. C. Libertad de religión y libertad de hacer tratados con otros países. D. Libertad para peticionar al gobierno y la libertad de desobedecer las leyes de tránsito. La respuesta correcta es la A. Libertad de expresión y libertad de religión. Freedom of speech, freedom of religion. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? A. Guerra civil. B. Guerra de Vietnam. C. Guerra hispanoamericana. D. Segunda Guerra Mundial. La respuesta correcta es la D. Segunda Guerra Mundial. World War II.
¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? What are two rights in the Declaration of Independence? A. La vida y la muerte. B. Libertad y justicia. C. La vida y la libertad. D. La vida y poseer un hogar. La respuesta correcta es la C. La vida y la libertad. Life, liberty. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? What is the capital of the United States? A. Nueva York, Nueva York. B. Washington, D.C. C. Los Ángeles, California. D. Filadelfia, Pensilvania. La respuesta correcta es la B. Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? What movement tried to end racial discrimination? A. Conservación. B. Sufragio femenino. C. El movimiento de derechos civiles. D. La Gran Depresión. La respuesta correcta es la C. El movimiento de derechos civiles. Civil rights movement. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Name two national U.S. holidays. A. El Día de la Ciudadanía y el Día de la Raza, Cristóbal Colón. B. El Día de los Inocentes y el Día del Trabajo. C. El Día de San Valentín y el Día de los Presidentes. D. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. La respuesta correcta es la D. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. Independence Day. Thanksgiving. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Name one problem that led to the Civil War. A. Esclavitud. B. Comunismo. C. Expansión hacia el oeste. D. Azúcar. La respuesta correcta es la A. Esclavitud. Slavery. Nombre una rama o parte del gobierno. Name one branch or part of the government. A. Naciones Unidas. B. Gobierno estatal. C. Parlamento. D. El Congreso. La respuesta correcta es la D. El Congreso. Congress. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas?
Who is the commander-in-chief of the military? A. El vicepresidente. B. El presidente. C. El secretario de Defensa. D. El procurador general. La respuesta correcta es la B. El presidente. The president. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? What group of people was taken to America and sold as slaves? A. Canadienses. B. Holandeses. C. Ingleses. D. Africanos. La respuesta correcta es la D. Africanos. Africans. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. A. George Washington. B. Abraham Lincoln. C. James Madison. D. Woodrow Wilson. La respuesta correcta es la C. James Madison. James Madison. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? What happened at the Constitutional Convention? A. Se redactó la Constitución. B. Se redactó la Proclama de Emancipación. C. Se redactó la Declaración de Derechos de Virginia. D. Se redactó la Declaración de la Independencia. La respuesta correcta es la A. Se redactó la Constitución. The Constitution was written. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Who is one of your state's U.S. senators now? La respuesta a esta pregunta depende del estado en el que resida. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Who is the Chief Justice of the United States now? A. Anthony Kennedy. B. Barack Obama. C. Sonia Sotomayor. D. John Roberts. La respuesta correcta es la D. John Roberts. John Roberts. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? A. Declara nuestra independencia de Gran Bretaña. B. Establece el gobierno. C. Determina el número de partidos políticos. D. Imprime dinero.
La respuesta correcta es la B. Establece el gobierno. Sets up the government. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? What is the name of the Vice President of the United States now? A. Elizabeth Warren. B. Nancy Pelosi. C. Kamala Harris. D. Mike Pence. La respuesta correcta es la C. Kamala Harris. Kamala Harris. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? What is the name of the President of the United States now? A. Joe Biden. B. Barack Obama. C. Donald Trump. D. George Bush. La respuesta correcta es la A. Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? What is the political party of the president now? A. Partido Independiente. B. Partido Demócrata. C. Partido Verde. D. Partido Republicano. La respuesta correcta es la B. Partido Demócrata. Democratic Party. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? A. Kevin McCarthy. B. Hillary Clinton. C. Mike Johnson. D. Marco Rubio. La respuesta correcta es la C. Mike Johnson. Mike Johnson. Antes de terminar esta lección, por favor responda a la siguiente pregunta. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Name one U.S. territory. Escriba su respuesta en la sección comentarios debajo de este video. Gracias.